Hola, ¿qué tal? Qué gusto a todos. Me quité la cámara. Voy de nuevo. Qué gusto a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias por la confianza. Antes de iniciar con la información, les quiero dar unos pequeños consejos para que esto funcione bien. Todos tienen la función de apagar su cámara y su micrófono. Les pido por favor que tengan apagado su micrófono y solamente cuando quieran hacer preguntas donde los escuchemos, pues que vuelvan a activar su micrófono. Si tienen dudas con esto, nos escriben a Fabiola y a mí por mensaje y podemos ayudarles. La plataforma también tiene una opción que es mandar mensaje privado. Te pones arriba de donde dice mi nombre o el de Fabiola y con eso me mandan el mensaje personalmente o nos pueden escribir por WhatsApp y por WhatsApp más que nada, si no quieren por aquí. Ok, denme un segundo. Hola a todos, buen día. Bueno, pues voy a iniciar. Si quieren ver mi pantalla todo el tiempo, tienen que picar donde está mi nombre y con eso les aparece mi pantalla en grande. Igual cuando pasemos con Eduardo, él va a activar su cámara y pues para verlo a él todo el tiempo tienen que darle clic a su imagen y con eso se mantienen grandes. Si ustedes apagan su cámara es mucho más rápido el internet y también pues solamente se pone enfrente la cámara de la persona que está hablando en ese momento. Una vez ya dicho todos estos preámbulos, hay pocos que no conozco que son invitados de nuestros alumnos, para ellos me presento. Mi nombre es Arlene Ruiz, soy consultora de metafísica china, me especializo en Feng Shui clásico, astrología basi y Qimendunya. Y la razón por la que están aquí todos reunidos es porque algunos de sus conocidos, o ustedes, estudiaron o están estudiando el diplomado de Feng Shui clásico. Y ahí yo les comento que para avanzar en la vida, desde la idea de metafísica china, la vida en este plano en el que estamos está fuertemente como asociado a tres partes, a la creación, que es materia, mente y espíritu. Desde la perspectiva de metafísica china, los tres son igual de importantes y en los tres te tienes que desarrollar. Con la parte del Feng Shui clásico, nosotros aprendemos a comprender y utilizar la energía de la materia. Y siempre les digo que no es solamente la materia de la casa que habitas, sino también es tu cuerpo, tu colonia, tu país, tu planeta. Bueno, en eso ustedes se están volviendo expertos y si tú no eres alumno del diplomado, tu conocido se está volviendo experto. La otra parte es entrenar la mente, que la mente la entrenamos desde con pensamientos positivos, manteniéndonos estudiando, sabiendo que es una gran herramienta, pero no es la dueña de nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestro ser. Y la tercera parte, que es el espíritu, desde metafísica china lo estudiamos un poco con astrología basi, sabiendo esta parte que nuestra alma vino a trabajar y otros detallitos. Pero es así de chiquito porque la parte de la espiritualidad es grandísima. Desde metafísica china es solamente voltear a ver a tu interior, a hacerle caso a tu intuición, a tu conocimiento interno y saber que hay algo más allá de nosotros, saber que somos nosotros una pequeña parte de algo inmenso y ese abrirte a ese inmenso. Con los alumnos del diplomado de muchísimas generaciones, bueno, todas las generaciones, yo les he comentado que a lo largo de mi vida he conocido gente increíble que realmente si yo no lo hubiera vivido, no lo creería. Por eso yo no obligo a nadie en creer en las cosas que yo creo, ni siquiera, por ejemplo, a Paco, ni siquiera a mi familia, a mis hermanos. Yo no obligo a nadie porque sé que es algo que tienes que vivir para que lo creas real. Y cada quien tiene avances distintos en esto. Y cada quien avanza de distintas formas. Por eso yo me di a la tarea para poder brindarles una herramienta más de contactar a las personas que personalmente confío mucho en ellos, puedo garantizarles que es real y sé que el conocerlos les va a abrir nuevas herramientas y les va a abrir una perspectiva de vida totalmente distinta. Dentro de esas personas está Eduardo Durán y déjenme contarles un poquito de él y ya luego les hablará bien de él mismo. Yo a Eduardo lo conocí cuando yo era más joven. No me acuerdo si yo iba en la secundaria o en la preparatoria, pero lo conocí gracias a que se fue novio de una prima. Y desde que yo lo conocí se me hizo un hombre tremendamente inteligente.
y con rasgos un poco diferentes al mundo. En ese momento Eduardo no estaba tan en lo espiritual como ahorita, o creo que ni estaba en lo espiritual, pero ya tenía rasgos que te identifican. Por ejemplo, no le gustaba tomar, no le gustaba fumar, estudiaba mucho, era muy deportista. Y eso, ya cuando vayas sabiendo, pues son ciertos rasgos. Creo que en ese momento no era vegetariano, pero pues ya estaba como en esta parte de lo saludable. Así fue como yo conocí a Eduardo y desde pequeña me dejó impresionada, hizo un cambio increíble en mi vida. Él me enseñó a ver a las personas de una forma totalmente distinta, a ver la esencia de las personas y no la parte superficial, a enamorarte de lo real de cada persona, de su esencia, y la verdad es que me cambió la perspectiva. Después siguió su curso. Eduardo vive en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo vivo en León, Guanajuato, y en ese tiempo vivía en no sé dónde, porque ya saben que he viajado mucho, y me apareció como sugerencia en Facebook. Le mandé una solicitud, me aceptó, yo solamente lo identificaba como el novio de mi prima. Y después me di cuenta que empezó a hacer cosas con Atela, que ya les contará él quién es Atela. Desde ahí me llamó mucho la atención. Yo investigué Atela y empecé a ver todo lo que él publicaba. Y no sé si lo puedo definir así, pero vi su tremenda transformación y cosas tanto que podría yo catalogar como mundanas que logró, como de este plano espiritual que es el que quiero que conozcan de él. Pues ya no le robo más el tiempo porque de veras que es un hombre súper interesante que me da un gusto enorme que puedan conocer. Les presento a Eduardo Durán. Eduardo, mucho gusto. Cedo y apago mi micrófono y cámara para que puedan conocerte. Hola Arlen, ¿me escuchas? Sí se escucha, Eduardo. Vale, no sé si la cámara está activada, nunca he usado esta aplicación, entonces no sé si me pueden ver y escuchar todos. También está activada la cámara, solamente apareces como ladeado. Ajá, vale, un segundo. ¿Así? Listo, así ya te ves bien. Vale. Bueno, yo no me veo, entonces, pues bueno, vamos a ir así como, como salga, ¿vale? Bueno, hola a todos, mi nombre es Eduardo Durán, bueno, es así como me llama la gente. Solamente una cosa, creo que Arlen ya explicó muchas cosas de mí, pero solo para explicar una cosa, sí nací en Ciudad Juárez, pero ahora estoy viviendo en un país pequeñito en Europa que se llama Eslovaquia. Tengo varios años viviendo aquí, pero viajo mucho. Entonces, sí he tenido unas experiencias muy diferentes comparadas con casi todas las personas, pero después les explico con detalles todo de lo que voy a hablar. No quiero decir cosas que suenan un poco... quisiera que todo lo que digo se entendiera bien. No quiero decir cosas que algunas personas entienden y otros no. Yo tengo entendido que la mayoría de ustedes eh, están estudiando Feng Shui, no sé cómo lo pronuncian, Feng Shui o lo pronuncian diferente. Vale, sí. Solo para que sepan, no soy un experto en esa área. Pero otra cosa que sepan es que yo no he estudiado ningún tipo vamos a llamarlo, de espiritualidad, no he seguido ningún libro. Escribí un libro, pero no he leído muchos libros. Toda la información que lo he obtenido principalmente de Atela, así como Arlene. Voy a explicar más tarde quién es Atela. Y bueno, desde entonces he vivido una vida un poco diferente. Quisiera también bueno, primero que nada, ¿con cuántas personas más o menos estoy hablando y de dónde son la mayoría principalmente? Y quisiera más que nada que me dijeran, saben que casi yo no hablo español, vivo en Europa y aquí pues normalmente hablo otros idiomas, y si digo una palabra que no se entiende, por favor que me lo digan, porque no quiero que se entienda todo, absolutamente todo lo que digo, ¿vale? Gracias, Eduardo. Estás hablando aproximadamente con 40 personas. Son la mayoría de México y varias de Europa y Sudamérica. Vale, pero todos hablan español. Todos hablan español y la mayoría también habla inglés, pero lo ideal sí sería en español. No, en español, claro. Bueno,
pues ahora sí, un poquito de mi historia, pero bueno, les cuento un poquito de mi historia, pero no significa que soy yo así, no, al menos no me identifico con esa imagen. Nací en Ciudad Juárez, en México, en el norte de México, y cuando yo terminé la universidad, yo me fui por una práctica profesional a Eslovaquia, aquí donde estoy viviendo ahora, y después yo vine y lo primero que hice fue comencé a viajar. Y bueno, sí, efectivamente, Arlene lo dijo correctamente. Yo nunca estuve enfocado en nada espiritual. De hecho, yo desde que tenía 19 años era profesor de matemáticas en una preparatoria privada, que no es muy común cuando tienes 19 años. De hecho, a través de esta preparatoria fue como conocí a la prima de Arlene, que en ese tiempo era mi novia. Y pero bueno, eso fue yo he cambiado bastante desde esa época. Y cuando yo vine a Europa, a Eslovaquia, lo primero que hice, yo vine con la intención de viajar y pues claro que comencé a viajar por toda Europa y eh, hasta que llegué al punto de, solo para que tengan una idea, no soy de familia rica, no soy, incluso viajé muchas veces sin dinero, pero después les explico cómo funciona esto. Eh, Bueno, primero que nada les explico, escribí un libro donde explico todo, todo en absoluto, con detalles. Creo que Arlene ya leyó el libro, ¿no es así? Sí, ya lo leí, se lo recomiendo muchísimo. De veras. Vale, aquí lo tengo. Espera. Bueno, este es el libro, este es en inglés, tengo también en español. No sé si lo ven. Yo no veo la cámara, entonces no sé qué están viendo. Eduardo, si le picas a tu imagen, del lado, bueno, creo que estás en el celular, pero hay una forma de que te veas también a ti dándole clic a tu imagen. Estoy en el teléfono, entonces un segundo. Vale, no importa, está mejor así, que no me vea yo mismo. Y bueno, cuando llegué a Europa, yo llegué con la intención, yo llegué en una práctica profesional, entonces eso no me daba la oportunidad de ganar mucho dinero. Eduardo, discúlpame tantito. Me piden por favor si pudieras hablar un poquito más fuerte o acercarte al micrófono, por favor. Mm, vale, ¿qué tal así? ¿Se escucha un poco mejor? Mucho mejor, gracias. Vale. Entonces, creo que con una mano voy a tener que detener el teléfono y con la otra mano voy a tener que detener el micrófono. Pero vale, así nos vamos. Y bueno, repito, llegué a Eslovaquia y yo llegué con la intención de viajar. Claro que como yo estaba trabajando en una práctica profesional, pues no tenía mucho dinero y lo primero que hice fue enfocarme más que nada en las maneras de buscar vuelos baratos, maneras de viajar de una manera muy fácil. Y bueno, en Europa, pues saben, la Unión Europea hace todo más fácil, moverse sin tantas restricciones. Entonces, bueno, y para hacerlo más fácil, para hacerlo más corto, comencé a viajar por toda Europa porque encontré la manera de encontrar vuelos muy baratos y encontré una herramienta que se llama Couchsurfing. No sé si, creo que la mayoría de ustedes lo han escuchado, que prácticamente es como una aplicación o una página de internet donde te contacta. Es como un tipo Facebook, pero para viajeros, donde cada persona tiene su perfil y al estar conectándose es decir, le escribes, si por ejemplo, si tú vas a París, le escribes a personas que vivan en París, que son parte de la comunidad y los que tengan disponibilidad en su casa de alojarte en cualquier lugar, ya sea en un sofá o incluso hay gente que tiene una habitación disponible y te lo ofrecen y todo es sin dinero. Entonces, para mí eso fue como una gran ventaja y me puse a estudiar cómo encontrar vuelos baratos y para hacer el cuento corto, viajé por toda Europa en un año prácticamente. Mi práctica profesional está a punto de acabar, pero yo sí encontré la manera de prolongarla y llegué al punto en que comencé a viajar fuera de Europa, comencé a viajar por África, Asia, me fui prácticamente por todo el mundo. Entonces, llegué a viajar a 132 países. Entonces, de esos países, todos los países que empecé a viajar, como les decía, yo no sabía nada espiritual. Yo era una persona extremadamente, soy ingeniero, programador, entonces ya se imaginarán qué tan lógico mi mente era. Y bueno, de alguna manera todavía lo es, pero estoy consciente de otras cosas.
y que después me voy a meter a detalles más adelante. Empecé a viajar y lo primero que noté fue que como yo me estaba quedando en la casa de gente local, claro que yo pasaba tiempo con ellos y ellos me contaban historias del lugar, historias que no encuentras en internet o en los libros en las guías turísticas que encuentras en internet. Entonces estas historias para mí se me hicieron muy interesantes. Empecé a recolectar esas historias. Yo nunca he tenido ningún blog, nunca he tenido un canal de YouTube, no he tenido nada. Yo solamente uso Facebook y eso es lo único que he usado siempre. Por cierto, en caso de que quieran seguir en contacto, Facebook es la única manera, no uso nada más. Y bueno, creo que Arlene ya les pasaría la información, aunque creo que muchos de ustedes ya me han agregado y me han hecho varias preguntas, de las cuales vamos a hablar más adelante. De estas historias que me estaban contando las personas con las que yo me estaba quedando, poco a poco empezaron a sonar muy similar. Es decir, una persona en Alemania me contaba una cosa y después yo iba a Kazajstán y me contaban otra historia que sonaba un poquito similar y después en China me decían una cosa un poco similar, en Brasil me decían algo similar. Entonces estas historias las empecé a juntar a mi es decir, empecé a hacer una recolección de todas las historias que escuchaba y llegó un momento donde después de escuchar tantas historias yo dije, aquí hay una historia que no se ha contado y que nadie o pocas personas la saben. Y bueno, como les digo, yo no creía en nada. Ni siquiera era religioso, ni siquiera me interesaba nada. Para mí yo era por llamarlo así, si no había ningún artículo científico hablando de algo, para mí no existía. Entonces yo era muy cuadrado, como le dicen algunas personas en México. Me enfocaba solamente en lo que decía la ciencia, por decirlo así. Pero bueno, después de ver estas historias, esto me empezó a motivar a dudar un poquito de si hay algo diferente, cosa que nunca me pasó. Entonces, poco a poco, y bueno, más que nada, saben que la historia que yo he vivido me puedo ir tan lejos como ustedes quieran. Es decir, me puedo meter en temas de cosas sencillas o cosas muy, muy profundas, pero ustedes ya me van diciendo si se va entendiendo todo, si voy muy avanzado, si voy muy... A mí me encantaría, a mí me encantaría, Eduardo, si puedes irte a la parte, por ejemplo, en este viaje, no me acuerdo bien en qué país, donde recibiste tu descarga y si les puedes hablar de allá cuando llegaste con Atela. Vale. Y bueno, pues para llegar al punto de ese país, eso fue Nepal, cuando después de juntar todas estas historias, yo empecé a dudar si había algo diferente o no. Y ahí fue cuando empezó todas las cosas mágicas, por así decirlo. Esto me pasó cuando yo estaba en Nepal, que es un país país pequeño en el norte de India. Yo quería ir al Monte Everest. Yo tenía todo planeado para ir al Monte Everest. Eso era como mi sueño. Después yo tenía todo planeado, fui a Nepal, cuando llegué empezaron a pasar cosas muy raras. Las personas que me tenían planeado todo al final no pudieron llegar, llegaron al día siguiente, pero el día siguiente yo tuve problemas para pagar algunas cosas, después cancelaron los vuelos y después ya no había vuelos y yo ya no tenía tiempo y al final perdí muchos días solo intentando llegar al Everest y al final no, es decir, entré a Nepal, a la capital que se llama Katmandú, pero de Katmandú yo tenía que tomar otro vuelo a Lukla, que es una ciudad, el pueblo más pequeño o el aeropuerto más cercano al Monte Everest, que de ahí yo iría caminando, que es lo que hacen la mayoría de las personas que quieren ir al Everest o a la base del Everest. Y al final no pude llegar a Lukla, al aeropuerto cercano al Everest, y al final me quedé en la capital. Me quedé varios días ahí, empecé a conocer gente que me decía, tienes que ir aquí, tienes que ir allá.
llegó un momento donde, bueno, para hacerlo corto, me pasaron muchas cosas inusuales y no sé cómo, pero al final yo llegué a estar en una colina, en un pequeño monte, solo, y había un templo, hay un templo hindú o budista, no estoy seguro, y en ese momento fue cuando cambió todo, porque yo iba caminando, tomé una foto, me di la vuelta, di 2 pasos. Entre el segundo y el tercer paso, yo recibí como mucha energía, emociones, sentimientos y más que nada información. Y todo pasó en menos de un segundo. Pero yo lo que recibí para mí fue varios días. Pero esto pasó en mi cabeza. Es la manera más rápida que lo puedo describir. Pero después de que me pasó esto, yo ya recordé. La mejor manera en que lo puedo describir es que recordé muchas cosas. Y todas esas dudas que yo tenía sobre las cosas raras que yo escuché alrededor del mundo ya tenían sentido para mí. Entonces, y al mismo tiempo ya entendí el por qué me había pasado eso. Era algo que yo ya había decidido hacer es algo que yo había decidido antes de nacer. Entonces, bueno, a partir de ahora me voy a meter en temas un poco más que puede desafiar el sistema de creencias de algunas personas, pero bueno, soy muy directo y lo voy a decir la manera en que yo lo entiendo. En caso de que hay algo que no se entienda, pues me lo dicen por favor para tratar de explicarlo, ya que son conceptos que tal vez muchas personas no están familiarizadas, pero sí me gustaría que se entendiera, ¿vale? Ya que es algo que para mí es prácticamente lo más importante que existe hasta ahora. Y bueno, como les dije, yo tuve recuerdos empecé a tener recuerdos de vidas pasadas, de por qué llegué a esta vida, de por qué tuve yo esas experiencias, de cómo viví, dónde viví, cómo crecí. Yo lo llamé como recordar el objetivo del por qué estaba pasando todo eso. Ahora, no lo sabía todo, no me llegó toda la información de todo, pero sí me llegó bastante información, suficiente para entender lo que está pasando en el mundo, incluso ahora con esta situación actual. Bueno, solo para que lo entiendan, eso pasó justo en el momento exacto, yo lo había decidido así porque sabía de estos cambios. Cuando me pasó esto fue en el 2014. En el, Después, claro, yo regresé a Eslovaquia, donde vivía, y cuando regresé yo pensé que eso tal vez ya iba a desaparecer, pero bueno, se quedó conmigo, no se fue ese conocimiento, y lo primero que hice fue empezar a buscar gente que me entendiera, y fue muy complicado porque la mayoría de mis amigos, pues primero que nada, toda la información que recibí estaba dentro de mi cabeza, dentro de mi cuerpo, dentro de mi corazón, y yo no sabía cómo sacarlo con palabras, no sabía cómo explicarlo usando palabras que se pudieran entender, pero yo lo entendía. Para mí no había ninguna duda, yo lo sabía perfectamente. Y, y tuve dificultades para poder expresarlo. Y claro que la mayoría de mis amigos, empecé a perder a la mayoría de mis amigos, pero al mismo tiempo yo sabía que tenía que ser así. Ahora, una de las cosas que con la información que yo recibí, también entendí que yo iba a empezar poco a poco a recibir información, conocer gente que me iba a ayudar. Y, y sí, poco a poco empecé a conocer gente que me decía que ellos me entendían perfectamente. Empecé a pasar todo el tiempo, todo mi tiempo libre, empecé a investigar en internet, a buscar a gente que me entendiera. Y esto lo hacía prácticamente todo el día. Y bueno, pues, yo trabajo como programador, entonces tenía mucho trabajo a veces, no tenía tiempo. Y fue cuando yo ya empecé a decir, bueno, yo quiero saber más, quiero entender todo, y si voy a tener ayuda, la quiero tener ya. En esa época yo no sabía quién se lo estaba diciendo, pero después, bueno, sé que esto va a sonar un poco raro, pero bueno, a mí se me aparecieron 2 luces en mi cama. Yo estaba sentado exactamente como estoy ahora, pero en otro lugar. Y se aparecieron 2 luces, una de color violeta, otra de color azul. Y la de color violeta, yo sabía que era mujer, no sé por qué. Y me empezó a hablar, era como un tipo de telepatía, y me empezó a decir
me dijo cómo trabajar con mis pensamientos. Me explicó que tenía que enfocarme en mis pensamientos y una vez que lo dominara, iba a poder hablar con mis guías. Yo les pregunté, bueno, mis guías, que son, o sea, yo sabía que habían guías, pero ya me lo explicaron con palabras, bueno, palabras en mi cabeza, y me decían que sí, bueno, todos tenemos guías o algunas personas les llaman ángeles, pero no es, yo no los veo como ángeles, yo los veo como guías, es decir, después les explico por qué. Y este, después de practicar lo que me mostraron con los pensamientos, prácticamente lo que me dijeron fue enfocarme en la manera en que en la manera en que pensamos, la manera en que vemos nuestra realidad. Por ejemplo, cuando, cuando estamos pensando, es decir, esto ya lo sabía, pero bueno, ya me voy a meter en una combinación de lo que yo ya sabía y lo que estas luces me estaban diciendo. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestros pensamientos, cuando estamos conscientes de ellos, podemos comunicarnos o escuchar cosas que pueden ser externas a nosotros. La razón por la que muchas veces no nos comunicamos con, con estas dimensiones, bueno, voy a tener que hablar un poquito de dimensiones y de, y de otras cosas, pero la información que yo recibí en esta descarga que tuve en Nepal, recibí información de cómo funciona, vamos a llamarlo así, las estructuras del universo, de cómo funciona, cómo funciona realmente el cuerpo humano y que no tiene nada que ver en lo absoluto de cómo nos han dicho. Y también la información que recibí, yo ya sabía por qué esto está sucediendo. Y bueno, más que nada la información que recibí, ahora ya lo puedo explicar, pero en esa época no sabía cómo. Que el universo está dividido en partes. Es decir, la mejor manera en que yo lo pude describir y que ya después muchos seres me lo explicaron también de esa manera, fue que si nos imaginamos un edificio de 12 pisos y en cada piso hay 12 habitaciones, es decir, 144 habitaciones en total. Entonces, imaginemos que nosotros vivimos en el tercer piso o la tercera dimensión. Pero dentro de ese tercer piso hay varias habitaciones. Hay muchos seres que le llaman, incluso hay seres que le llaman, bueno, para hacerlo más sencillo, hay diferentes nombres para todo esto, pero vamos a llamarlo pisos y habitaciones. Entonces, dentro del tercer piso, o bueno, las personas que están en España o Sudamérica, no sé si tienen algún nombre diferente, mm, planta en España, y bueno, vivimos en el tercer piso, en la habitación número 4. Y, y bueno, también me entendía lo que es la luz visible, que en este caso son por ejemplo, no me quiero meter muy a fondo, pero bueno, si nos metemos en lo que es la luz visible, si no entendemos que hay colores que observamos con nuestros ojos, bueno, que en realidad el ojo le envía una señal al cerebro, que el cerebro está traduciendo esta señal en diferentes colores y en cosas físicas que así las entiende el cerebro, desde colores desde rojo hasta violeta. Entonces, que son similares a los colores en arcoíris, colores en los chakras. Me imagino que la mayoría de ustedes están familiarizados con los chakras. Y, y bueno, esto es solamente la luz visible, los colores que vemos, pero fuera de este rango de vibración, tenemos otro tipo de vibraciones que sería como bueno, de más abajo, debajo de las ondas más bajas del color rojo, que conocemos como color rojo, que serían los microondas y bueno, y otras luces más bajas que nuestros ojos no pueden codificar y por lo tanto son invisibles para nosotros, pero están allí. Y eso serían las otras habitaciones, es decir, la habitación 3 2 y 1. Y después del otro lado, de vibraciones más altas que el color violeta, está lo que conocemos como la luz ultravioleta
y muchas otras luces más, ¿vale? No me voy a meter a detalles, pero esas serían las habitaciones que hay en el tercer piso. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que hay muchas habitaciones en este piso, pero no interactuamos con eso. Entonces, tal vez ya tengan una idea de cómo es que la gente ve fantasmas o por ejemplo, que cuando ven un ovni que de repente desaparece, no significa que desapareció, simplemente cambió su frecuencia o cambió de habitación y es por eso que no lo podemos ver. Es decir, no desapareció, simplemente dejó de estar en la frecuencia en la que nosotros sintonizamos y dejó y nuestros ojos no lo pueden captar, pero sigue. Eduardo, disculpa, ¿podrías volver a acercarte el micrófono, por favor? Vale, creo que me alejé un poquito. ¿Está bien? Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Se entendió lo que dije? ¿Se escuchó? Sí, sí te entendimos. Gracias. Vale. Y vale, estaba conectado, me desconecté un poco. Para los que conocen, voy a hablar más tarde de lo que es canalización, pero parte de lo que estoy diciendo no soy yo exactamente, es un poco canalizado, ¿vale? Y bueno, regresando a lo de las habitaciones, también la manera en que lo pueden ver es, bueno, voy a continuar con esto, con las habitaciones. Un ejemplo muy claro, creo yo, es como cuando estamos viendo la televisión o estamos escuchando la radio. Estamos sintonizando un canal o una estación de radio y si le cambiamos de canal, vamos a enfocarnos en la televisión. Supongamos que estamos viendo la televisión y cambiamos de canal. Entonces estamos sintonizando un canal y después cambiamos a otro canal. Simplemente cambiamos la sintonía, pero no quiere decir que la sintonía anterior desapareció, simplemente nos enfocamos en cierta vibración y es por eso que estamos sintonizando específicamente una realidad o una vibración y esa es la realidad como la entendemos. Esta es la habitación en la que estamos ahora mismo. Y bueno, todo esto me lo explicó, todo esto fue la información que yo recibí ya explicado con palabras cuando yo tuve la descarga en Nepal. Cuando yo recibí la información, cuando yo conocí estas dos luces, me dijeron que me enfocara en los pensamientos, que yo me observara los pensamientos, es decir, que en cualquier momento, hay otra cosa que no dije. Antes de que yo conociera estas dos luces, después de la descarga que tuve en Nepal, algo pasó en mi cuerpo que tuve la habilidad de poder sentir a la gente. Es decir, podía saber cuando una persona estaba feliz o triste porque podía sentirlos. Es decir, lo primero que me empezó a pasar fue que comencé, por ejemplo, yo estaba caminando. Normalmente me pasaba cuando una persona estaba alrededor de 1 metro o tal vez 2 metros. Vamos a llamar 1,80 m, que es más o menos mi distancia. Bueno, mido 1,93, pero no sé exactamente, pero si yo lo visualizo que si extiendo mis brazos, más o menos esa sería la altura en la que yo podía sentir a la gente, si estaban dentro de ese rango. Y, y empezaba a sentir a la gente. Normalmente lo sentía más cuando una persona cerca de mí estaba muy alegre o muy triste, ya que era como un gran salto en el salto en la energía, en el sentimiento que yo sentía. Al principio yo pensaba que era yo. Yo sentía la gente a mi alrededor y pensaba que yo estaba sintiendo, es decir, yo sentía una persona triste y yo pensaba que yo estaba triste. Y después de un tiempo me puse a pensar, ¿pero por qué estoy triste? Yo no estoy triste, no me puse a pensar en nada triste, entonces no soy yo y me di cuenta que era la gente a mi alrededor. Esto lo probé, lo hice, lo intenté con muchas personas, es decir, me probaba a mí mismo, me acercaba con una persona, podía sentir, pero lo sentía más en cuando veía a una señora con un bebé, ahí era un sentimiento más elevado, una emoción más bonita, por llamarlo así. Y esto lo probé muchas veces hasta que me di cuenta de que sí, esto podía sentir a la gente. Es la manera más sencilla que lo puedo decir, pero claro que había detalles que sabía cuándo era yo y cuándo no era yo. También aprendí a cómo distinguir, cómo estar en un estado neutral
de emoción para poder distinguir más fácil cuándo era yo y cuándo era la emoción de otra persona. Y así fue como aprendí a distinguir cuando yo estaba hablando, cuando yo estaba sintiéndome a mí mismo y cuando estaba sintiendo a otra persona. Entonces, cuando regresando a la historia de las dos luces con las que me estaban hablando telepáticamente, me, me dijeron que hiciera, bueno, no me dijeron que hiciera lo mismo, me dijeron que tenía que enfocarme en mis pensamientos y ah, poder identificar cuándo eran mis propios pensamientos y cuándo eran pensamientos externos. Claro que cuando me dijeron esto yo les dije, eso no es posible, pero me dijeron que sí era posible y tenía que buscar la manera de hacerlo. No me dijeron cómo, yo tenía que buscar la manera. Y bueno, me puse a pensar, si me puse a probar a mí mismo cuando sentía a la gente externa a mí y cuando me sentía a mí mismo, tal vez podría hacer lo mismo con los pensamientos. Entonces lo que hice fue tratar, primero que nada, enfocarme en mis propios pensamientos. Y esa fue la parte complicada, pero yo tuve que practicar bastante. Entonces lo que hacía, en cualquier momento me detuve, es decir, voy caminando y me detuve. Me preguntaba a mí mismo, ¿cuál fue el último pensamiento que tuve? Y tal vez estaba pensando en esa persona que va caminando ahí. Y digo, bueno, pues si estaba pensando en esa persona es porque la estaba viendo, está interactuando en mi mundo, entonces fui yo el que estaba pensando eso. Y así entrenaba, es decir, cada vez que podía me detenía y me preguntaba a mí mismo, ¿cuál fue el último pensamiento que tuve? Y siempre lo capturaba, es decir, ajá, este fue el pensamiento que tuve. Y a veces habían pensamientos que no tenían sentido. Por ejemplo, hoy estoy en mi habitación y estoy pensando en un perro y después me pongo a pensar, ¿por qué estoy pensando en un perro si yo no tengo perro? Pero ya me pongo a ver el último pensamiento y me doy cuenta de que estaba pensando en un amigo y ese amigo tiene otro amigo y ese amigo tiene un perro y es decir, hubo una secuencia de pensamientos que me llevó a pensar en ese perro. Esto es un ejemplo solamente. Entonces me puse a practicar en observar las secuencias de pensamientos que tenía hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que es posible ver tus propios pensamientos, solo necesitas mucha, mucha práctica, pero una vez que lo haces, desde mi punto de vista muy personal, esta es una de las mejores cosas que puede hacer, porque una vez que hice eso, pude ver bastantes cosas. Primero que nada, pude ver mis propios pensamientos y me pude dar cuenta de qué tan destructivo era. Y esto es, imagínate que la mayoría de la gente se autodestruye y ni siquiera lo sabe. Yo me di cuenta en ese momento de toda mi vida que me estaba autodestruyendo con mis propios pensamientos, simplemente por pensar cosas que yo mismo estaba creando. Esto lo pongo como el ejemplo de estar viendo la televisión o una película de terror. Si estás viendo una película de terror, probablemente estás viendo la televisión y te asustas. Claro que la película en sí no te está dando el sentimiento, no te está arrojando la emoción a tu cuerpo. Eso es algo que te haces tú mismo a través de la película. Pero si te fijas en sí, la película es solamente una pantalla, pero prácticamente lo mismo es con la vida. Imaginemos que es una imagen solamente, una persona es una imagen, una situación es una imagen que tú al observar te, te, te lo haces a ti mismo. Usas esa imagen para crearte el daño a ti mismo, pero tú mismo lo generas. Eso fue algo que lo pude ver muy, muy claro una vez que pude observar mis propios pensamientos, pero para esto necesitaba un poco de práctica, bueno, mucha práctica, hasta que llegó un momento en que lo empecé a hacer de manera natural. En cualquier momento estaba consciente de mis pensamientos y fue muy fácil, ya cuando una vez que estás consciente de tus propios pensamientos, es muy fácil darte cuenta de cuándo te estás destruyendo a ti mismo y detenerlo. Algo que me pasó fue que yo tenía pensamientos, yo soy de piel morena y me di cuenta de que como crecí en México, tuve una programación en mi cabeza de que la gente blanca es más bonita. No sé si ustedes lo vivieron así, aunque yo creo que la mayoría de los mexicanos lo viven así, que por la televisión, por la programación, las telenovelas, donde la mayoría de los personajes son gente blanca, la publicidad es gente blanca en la mayoría. No sé si esto ha cambiado, no he estado en México en varios años, pero me di cuenta en ese momento que mi cabeza estaba programada para creer
que la gente blanca es más bonita que la gente de piel morena. Y yo, al estar aquí, que es un país donde todos son de piel blanca, eh, yo me estaba autodestruyendo pensando que pues simplemente por tener piel morena, era menos bonito que ellos. Y ahí fue cuando inmediatamente me di cuenta de esto y lo empecé a cambiar desde la raíz y nunca más me pasó. Incluso me di cuenta de que mucha gente me encuentra extremadamente exótico aquí. Entonces era absolutamente todo lo contrario, simplemente yo me estaba destruyendo. Esto es solo un ejemplo, pero lo puedes aplicar en todos tus pensamientos y te llegas a dar cuenta de muchísimas cosas. Ahora, eso es solo una ventaja. Otra de las ventajas que tuve al observar mis propios pensamientos fue que me di cuenta cuando me llegaban pensamientos que no venían de ninguna parte, que no era una secuencia de pensamientos que no venían de ninguna, que yo no estaba pensando en eso y no venía de ninguna secuencia de pensamientos. Y esos yo los empecé a llamar pensamientos externos que venían de otra parte. Entonces, yo estaba consciente de sus pensamientos externos. A veces me hablaban. Yo dije, bueno, esto no soy yo. ¿Quiénes son esos pensamientos externos, por así llamarlos? Estas luces se me aparecieron, se aparecieron 3 veces en total. Cuando se aparecieron por segunda vez, me dijeron que lo estaba haciendo bien, porque nadie me dijo, pero bueno, creo que de alguna manera me estaban guiando a eso. Y me di cuenta me estaban diciendo, sí, lo estaba haciendo correctamente, sigue haciéndolo. Y también me mostraron una meditación. Yo nunca había meditado, nunca. Entonces me dijeron, te vamos a mostrar cómo meditar. Y porque yo les dije, ¿quiénes son esos pensamientos externos? Y me dijeron, son tus guías. Ahora los puedes escuchar. Y eso para mí fue algo, creo que fue uno de los mejores momentos que experimenté porque yo los podía escuchar claramente. No es como escuchar con la voz, es algo como simplemente estar consciente es como un nuevo lenguaje. Por ejemplo, yo lo visualizo como por ejemplo, cuando hablamos con una persona que no puede hablar, que tiene problemas para hablar y claro que se comunica con las manos y usando el lenguaje de señas. Tenemos que aprender ese lenguaje de señas. Muchas veces nos da un poco de flojera aprender algo que no es verbal. Y al enfocarnos en tratar de usar diferentes partes de nuestro cuerpo, cambia nuestra perspectiva de cómo se puede comunicar. Entonces, esto fue otra manera diferente de cómo aprender a comunicarse con, con mi propia cabeza. Entonces, me di cuenta que mi propia cabeza estaba identificando un tipo de comunicación que nunca me había dado cuenta. Eduardo, Sí. una pregunta. Es que varias de las preguntas que me enviaron para hacerte era si nos podías dar como una clave más efectiva o algo para hablar con nuestros guías. Creo que nos estás dando una. Y también si nos pudieras compartir esta meditación que te dieron, porque grandes de las preguntas de la mayoría es cómo contactar con mis guías y si hay alguna meditación o técnica especial. Vale, pues les cuento la meditación que me dijeron estas luces en ese momento. Eh, bueno, solo para explicar, porque estas luces yo no sabía quiénes eran. Yo les dije, ¿quiénes son? Y me dijeron, somos ángeles. Y claro que en mi cabeza en ese momento, como que, pues yo no, o sea, yo de alguna manera ya sabía que existían seres similares a los ángeles, pero ya hablar con ellos es muy diferente. Entonces, aún a pesar de que ya había tenido la descarga en Nepal, eso me fue como un poquito difícil de comprender, pero bueno, yo les pregunté, ¿los puedo ver de una manera diferente? Y me dijeron, sí, los vas a ver a través de una meditación. Y me dijeron lo siguiente. Me dijeron que era muy importante tener mi espalda recta, eh, respirar, respirar profundamente y rítmicamente, es decir, el mismo tiempo que tomas en inhalar es el mismo tiempo que tardas en exhalar. Vamos a llamarle 2 segundos para inhalar, tienen que ser 2 segundos para exhalar. Y enfocarte en toda tu atención en tu respiración, imaginándome que yo soy la respiración, que no hay separación entre yo y la respiración, es decir, que somos uno mismo. Y realmente tienes que sentirlo y visualizarlo, sentirlo, poner toda tu emoción en eso, hasta que sí como que entré en un estado más relajado
Y ellos me seguían guiando, o sea, ellos seguían allí. Y me decían, bueno, ahora imagínate que puedes observar toda tu habitación, pero sin abrir los ojos. Y todo era visualización. Yo lo visualizaba, mi habitación y me decían, ahora imagina que estás mirando a la pared de tu habitación, a una de ellas. Imagínate, ve los colores, ¿qué colores son? Claro que todo esto era dentro de, o sea, yo tenía los ojos cerrados. Y me decían, ahora que puedes ver la pared, cambia el color de la pared. Imagínate que tiene otro color, tal vez verde. Visualízalo claramente. Y después cambia el color, le cambiaba el color, le cambiaba otro color. Lo hice varias veces, entonces lo importante es visualizar. Y en esta época yo vivía solo, entonces no tenía interrupciones, pero sí me dijeron que era muy importante no tener nada de interrupciones. Después, después de todo esto, de visualizar todas las paredes, cambiarle el color, cambiar todo, me dijeron, enfócate en la puerta. Imagínate que detrás de la puerta, en las orillas de la puerta, puedes ver la luz que emana del otro lado. Y ahí estamos nosotros. Pero visualizado, o sea, es decir, era muy, muy importante visualizarlo. Después me dijeron, ahora imagínate que la puerta se va a estar abriendo poco a poco y vas a ver la luz que viene del otro lado y nos vas a ver. Entonces, en mi imaginación, yo empecé a abrir la puerta y sí vi mucha luz y sí los vi así como pintan a los ángeles, así los vi. Y bueno, solo para que tengan una idea, yo nunca creí ángeles, nunca creí en nada religioso, pero los vi y me dijeron, les pregunté, y bueno, ya después de un tiempo de que los vi, sí fue un momento muy emocionante. Después cuando terminé la meditación, me dijeron, esto no es exactamente como nos vemos, pero es así como tu cabeza lo puede entender. Entonces, lo que yo entiendo es de que no les puedo decir que hay una meditación perfecta para cada quien. Es decir, no hay una meditación perfecta, la mejor meditación del mundo. Yo sinceramente no creo que es eso, que no hay algo así. Es diferente para cada persona. Cada persona tiene una personalidad diferente y viene por cosas diferentes y tiene motivaciones diferentes y más que nada pensamientos y sistemas de creencias diferentes. Entonces se tiene que adaptar a algo que tú realmente creas. Es decir, a pesar de que, por ejemplo, si tú no crees en ángeles o en ciertas cosas, tú, es como, por ejemplo, cuando tienes un sueño. Un sueño también es un tipo de comunicación con tus guías, solo que supongamos que tienes un sueño y estás soñando que estás hablando de cosas muy interesantes, muy bonitas, con un ser querido. Esto no necesariamente significa que estás hablando con el ser querido en el sueño. Tal vez tú te despiertas y piensas, hoy estoy hablando con mi mamá, estoy hablando con mi hermana en un sueño, pero en realidad no fue tu hermana o tu mamá. Puede ser que estuviste hablando con uno de tus guías o incluso con seres que no son tus guías, pero como tu cabeza entiende lo más cercano a eso como un familiar, tú lo vas a ver como un familiar. No sé si tenga sentido. Es decir, nos limitamos por nuestra cabeza, nosotros mismos nos limitamos. Entonces, una vez que puedes observar tus propios pensamientos, puedes cambiar muchas cosas en las limitaciones que tenemos en la cabeza. Ahora, si quieres contactar a tus guías, desde mi punto de vista, la mejor opción sería enfocarte en observar tus propios pensamientos y de esa manera va a ser muy, muy fácil. Pero eso es mi manera, no significa que sea lo mejor para todos, entonces, tal vez es diferente para cada quien. Hay varias maneras para contactarse con los guías y esto me lo dijo Atela, que más adelante hablo de ella. Creo que ya se está escuchando muy misterioso, pero bueno, es bastante interesante. Eh, hay con... Sí. Mira, nada más, para mí es súper interesante, solamente por el tiempo que les había dado. ¿Qué te parece si yo te puedo hacer como un resumen? Yo creo que la mayoría de las personas aquí confían en mí, de tu historia, y que nos pasáramos a las preguntas, porque yo creo que nadie aquí tiene duda de todo lo que haces. Y pues para que lo dinamicemos un poquito, pues irnos a la parte de preguntas. Entonces, si me permites
un segundo de hacerte un súper resumen y ya pasamos con las preguntas. Vale. Bueno, yo leí el libro de Eduardo y les digo que tengo la fortuna de conocerlo. Los que no simplemente pueden adquirir su libro, déjenme silenciar un... Eduardo, si puedes ponerle silencio a tu micrófono un segundito para que hable yo y... Ahora ya pude. Bueno, entonces, Eduardo, es muy interesante que lo está contando de sus guías. De hecho, a mí es de lo que más me impresionó y quiero muchas dudas de esto. Siento muy egoico esto, ya hacerles el resumen, pero es para que lo puedan aprovechar mucho porque sé que varios tienen actividades que hacer después. Eduardo fue llegando con Atela, que Atela es un ser de la 12ª dimensión. De esto que les fue diciendo de que hay varios niveles dentro de un edificio, Atela no está en nuestro mismo piso, está en varios pisos arriba y empezó gracias a una amiga que conoció en un viaje, esto sería muy interesante que lo leyeran, a escuchar a Atela. Con Atela la ayudó a acercarla a muchas personas. Después Eduardo, por situaciones de su evolución, se tuvo que separar de Atela, regresar a su vida físicamente, ¿no? Más bien de Cristina, me parece que es el nombre, espero no equivocarme, pero pues sigue en contacto con seres de estas dimensiones y ha logrado desarrollar cosas gracias a esta descarga que tuvo en Nopal y gracias a que sigue practicando en él y gracias a que tiene contacto con sus guías. Pues ha hecho desde cosas impresionantes que a mí que yo leí en su libro y me quedan, doy fe y testimonio. Una que contó que puede separar nubes, que lo vio de la montaña, ventana y separar nubes, mover objetos. Y esto, me acuerdo que otro maestro que ya conocerán decía, eso está padre, pero son como el show del circo, poder hacer estas cosas, porque no es lo más trascendental, ¿no? Que tú puedas mover objetos, separar nubes, cosas así. No es realmente lo más importante. Y por eso, por esta gran descarga que tuvo Eduardo, por toda la información que tiene, yo se los acerqué para que ustedes puedan contactar con sus dudas. Y si quieren de su historia personal, tanto lo pueden contactar como conseguir su libro. Y voy a pasar, Eduardo, unas preguntas. La primera nos la hace Manny, que creo que es mi hermano, que dice que si para la meditación tiene que ser con cierta hora y cierta frecuencia. Y vuelvo a silenciar, perdón. Vuelvo a silenciarme y ayudo a silenciarlos a todos para que pases, Eduardo, con esa pregunta y después sí te puedo hacer otras de las que me han hecho. Vale, con respecto a la hora, bueno, sí es diferente para cada persona, pero es independiente de cada persona. Es decir, hay personas que son más de la mañana, otras que son más de la tarde. Hay muchas influencias con respecto a la luna y otros planetas, nos influencian bastante y el lugar donde estás y claro que la casa donde vives, bueno, esto ya es un tema que me imagino que conocen bien. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es muy individual de cada persona, pero lo mejor que yo he experimentado que aplica para todos es meditar después de varias horas, entre más horas mejor, de no haber comido. Es decir, ayunar por muchas horas y después de hacer la meditación, claro que sí, tomar un poco de agua, pero no comer nada que tu cuerpo no esté ocupado tratando de digerir. Es decir, unas 4 o 5 horas, incluso 10 horas, y si te vas al extremo, antes, es decir, no comer nada muchas horas antes de meditar. Y después de la meditación, pues ya comes, pero desde mi punto de vista y de manera general, eso es una de las mejores opciones. Sí hay, independientemente de cada persona, sí hay como una hora mejor, pero eso ya depende de cada persona, no aplica para todos. Es lo mismo con, no hay una, es como les digo, no hay una meditación perfecta que aplique para todos. Es muy independiente, pero sí el ayunar ayuda bastante para comunicarse, para conectarse más rápido. Muchas gracias, Eduardo. La otra pregunta que tienen, de hecho tocaste el tema, ¿es indispensable ser vegetariano para avanzar? Yo he contactado a muchos seres y algunos de ellos me han dicho que no estarían en contacto conmigo, al menos no de la misma manera, si yo comiera carne. Ahora, ¿por qué? Bueno, cuando algo muy importante dentro de una meditación y en la espiritualidad en general
tienen que estar muy conscientes, pero extremadamente conscientes, seguros de sí mismos, de que la madre de la tierra es un ser viviente. Eso es algo, es lo primordial. Y no tiene que haber duda de eso. Para poder volar, primero tienes que tener un lugar donde aterrizar y tienes que estar aterrizado. Es decir, estar conectado con la madre tierra, estar consciente de que es un ser vivo, es decir, el planeta en sí está vivo, es como una gran conciencia, un ser enorme y tenemos que estar conectados con ellos. Si no estamos conectados con la madre tierra, va a ser es imposible subir a otros lugares. Ahora, em, cuando Atela y otros seres me dijeron que yo soy vegano y desde hace muchos años y no trato de comer todo sin procesar. Y bueno, yo diría que sí es muy bueno, aunque he escuchado también, esto no me lo ha dicho ningún ser, bueno, hubo un ser que me explicó un poco, que en la cultura judía, que es la comida kosher, que podría funcionar de alguna manera. Sin embargo, yo nunca lo he intentado. Lo que significa kosher significa que algunos animales son matados de alguna manera que no sufren. Y lo que pasa es que cuando un animal muere, lo matan, su cuerpo genera muchos microorganismos que se van por todo su cuerpo y también la energía que está en todo su cuerpo y después la comemos. Eh, eso claro que es de vibración que después va a tu cuerpo y esa es vibración muy baja que realmente no la necesitas. Entonces, eso, si estamos hablando por la cuestión del consumir hierro y vitamina B12, en este caso la puedes obtener comiendo lentejas, frijoles y algunas verduras que tienen más hierro que la carne en sí. Entonces, no sé si esto, desde mi punto de vista, es muy importante por la conexión con la madre tierra y yo diría que sí es muy importante, te ayuda bastante, pero sé que es complicado para muchas personas, pero bueno, no estoy aquí para decirles cosas que quieren escuchar. Sí es muy importante. Puede haber algunas excepciones, pero sí es muy importante. Gracias, Eduardo. La otra pregunta que nos hacen, que fue de varios, es ¿qué más hago para avanzar? ¿Alguna recomendación? Y una que fue recurrente es ¿cómo ayudar a los que están a mi alrededor a avanzar? Desde mi perspectiva, me corrige si estoy equivocada, yo a varios les dije que es un poco egoico querer obligar a los demás a avanzar, ¿no? Hay que dejarlos libres. Pero tal vez me equivoco. No sé si tú tengas alguna recomendación de estas personas que quieren que los que están a su alrededor avancen. Tienes razón. No es una parte del ego tratar de controlar a otros. Yo les diría que se enfoquen en lo que pueden controlar. Si ustedes se enfocan en querer controlar a otras personas que intenten ser como ustedes, eso les va a generar problemas nivel, bueno, le llaman karma, pero se entiende de esa manera. Eh, y es algo que está fuera de su control. Nosotros no venimos para controlar a los demás. Ellos están viviendo una experiencia propia y tal vez lo tienen que vivir así como lo están viviendo. Entonces, yo diría, enfócate y bueno, se los puedo decir por experiencia personal. Así como me ven con esta experiencia, mi familia come carne, mi familia, yo se los digo en todo momento, pero a través de los años, ellos me ven y me siguen viendo. Soy un ejemplo para ellos. Ni siquiera les digo, no les voy diciendo, ellos me ven. Cuando los visito, me ven que como diferente, que me comporto diferente, que hago cosas diferentes. Simplemente para observar, dicen, tal vez esto me ayudaría". Y a veces me dicen, ¿sabes qué? Dejé de comer carne, ¿sabes qué? Ya no uso microondas y, y yo no, ni siquiera les dije, pero ellos lo vieron. O sea, claro que sí me preguntan que si les beneficia, pero ellos, depende de ellos lo que van a hacer. Ellos, todos están es decir, todos van en su camino a su ritmo y no, yo les diría que no es buena manera. Eso les va a causar problemas. De hecho, les va a generar, en su cuerpo les va a generar problemas, ansiedad. Ansiedad es la resistencia a querer controlar algo que no está dentro de su alcance. Entonces eso les va a generar bastantes problemas. Es lo mismo con la información, querer convencer a alguien de creer en lo que tú crees es prácticamente lo mismo. Simplemente puedes mostrarle lo que tú crees, pero no puedes convencerlos a pensar de la misma manera. No sé si yo conteste la pregunta.
Pues ya me dirán por el chat, yo creo que sí. Y esta parte de cómo ayudarnos a vibrar más alto, si me permites hacerte un resumen, creo que nos dijiste enfocarnos en nuestros pensamientos, que sean positivos, comer más saludable. Hay varios. De hecho, Atela me dio una lista que dijo que era muy importante y que siempre tenía que decirla y es por eso que la voy a decir ahora. Entonces, sí, comer, bueno, hay varias cosas, la parte física y la no física. Voy a empezar por la física. Agua, beber agua limpia, es decir, purificada y solo agua, es decir, nada de endulzantes, nada de azúcar, nada, agua pura. Eso va a ayudar bastante. Comida que no sea, si pueden ser vegetarianos o veganos, mejor. Que la comida no sea muy procesada, es decir, que no tenga muchos ingredientes, es decir, evitar las harinas, em, evitar bueno, las drogas, evitar los alcohol. El alcohol es una de las peores cosas. ¿Por qué? Les tengo que hablar un poquito de canalización. Lo que le digo de Atela fue algo que me pasó súper rápido, les cuento rápido. Que yo en uno de estos viajes, por cierto, yo viajé sin dinero por varios lugares y esto es gracias a la manera en que puedes manifestar cosas en tu vida cuando lo necesitas en el momento adecuado. Y esto es a través de los pensamientos. Entonces, por eso les digo, los pensamientos son muy importantes. Entonces, cuando yo conocí una persona que canaliza, que prácticamente significa que una persona, que un ser de la dimensión 12 habla a través del cuerpo de esta persona. Así de la misma manera que yo estoy hablando con ustedes, este ser, claro que ya tiene que entrar en un estado de trance y de un estado meditativo para que permitir que este ser hable. Claro que ella ya tenía una comunicación y yo tuve un entrenamiento de 2 años con este ser de la 12ª dimensión que me explicaba todo esto, es por eso que se lo estoy diciendo ahora. Y bueno, por eso les digo la parte física y la parte no física que tiene que ver con los pensamientos. Cuidar tus pensamientos, sí, que sean positivos o también sí, tener pensamientos negativos, pero estar consciente de ellos. Es decir, no significa ser perfecto, no es decir, todo el tiempo tengo pensamientos positivos, vivo en Felizlandia, bla, bla, bla. No necesariamente, es decir, vas a tener retos. Si no estás teniendo retos en tu vida, es decir, que estás pasando por un momento súper raro, esto es una prueba para nosotros. Es decir, la prueba no se trata de volvernos locos, se trata de pasar la prueba sin afectarnos a nosotros mismos, tener pensamientos positivos a pesar de que estamos teniendo, por llamarlo así, momentos difíciles. Es como lo que está pasando en la situación. Para muchas personas esta situación es algo muy malo, pero para otras personas, incluyéndome a mí, esto es algo muy bueno. Claro que van a estar en desacuerdo conmigo, pero si supieran lo que está pasando detrás de todo esto, se darían cuenta que esto tiene que pasar. Y bueno, imagino que nos van a haber muchas preguntas de la situación actual y pues bueno, también estoy dispuesto a hablar de eso con detalles de lo que quieran. Nada más creo que nos desviamos un poquito. En lo físico, entonces también es evitar alcohol. Creo que en tu libro habías dicho que al día tenías que hacer algo que te gustara mucho, ¿no? Sí, hacer lo que tienes pasión. Creo que eso es bastante importante, hacer lo que realmente te apasiona. Y en lo espiritual, ¿habría algo para vibrar más alto? Creo que una de las mejores meditación. Sí hay algunas cosas físicas, por ejemplo, puedes trabajar con cristales, te puedes comunicar con ellos, pero lo primero que tienes que hacer es, tienes que estar conectado con la madre tierra, salir a la naturaleza, puede ser a través de una meditación también, pero conectarse con la naturaleza. Esto es lo primero y lo más importante que se tiene que hacer. No vamos ahí. Una vez que se conecta con la madre tierra, es muy fácil hacer todo lo demás. Puedes llegar a contactar a otros seres, pero si no estás conectado con la madre tierra, va a ser muy complicado. Y yo creo que meditación es lo mejor que puedes hacer. Eduardo, conectado con la madre tierra, ¿te refieres a... Discúlpame, te preguntaba, conectado con la madre tierra, ¿te refieres a... A mí me lo dices y pienso
descalzarme, ir a lugares verdes, hablar con las plantas. ¿Es algo así o tú cómo lo definirías? Depende de cada persona. Puede ser así si tú crees que eso es así. Lo importante es que tú realmente lo sientas, lo creas, lo vivas, lo sientas la emoción. Es decir, lo que hago, yo sí me descalzo, salgo a la naturaleza cuando puedo, pero también lo puedo hacer a través de una meditación. Es decir, cuando no tengo la oportunidad no sé, por circunstancias de no estar en la naturaleza, ya que vivo en el centro, casi en el centro de una ciudad, eh, lo hago a través de una meditación. Entonces, lo que hago yo es, me voy a una meditación y lo primero que hago es, con toda mi emoción, concentro toda mi emoción en mi cuerpo y la concentro en el corazón y me imagino que estoy enviando esa emoción de amor y tal vez suena un poco raro, pero esto es súper importante. Tienes que sentir realmente amor, amor incondicional, no amor romántico. Esto es sumamente importante. Eso me tomó mucho tiempo entenderlo, pero una vez que se entiende, todo es más fácil. Mostrarle amor a la madre tierra con visualización. Es decir, en mi caso lo que normalmente hago es de que me visualizo, que yo concentro toda esa emoción de amor hacia la madre tierra y me imagino que la concentro en mis manos y se la lanzo a la madre tierra. Me visualizo en la naturaleza, claro, y que se la envío a ella. Es decir, la visualizo como una roca, a veces la visualizo como el mar, o lo visualizo que esta energía se va al centro de la tierra y la absorbe y te responde. Es decir, una vez que lo haces realmente con amor, te responde y lo vas a sentir. Y con todas las personas bueno, yo hago meditación solo, pero cuando les muestro una meditación a varias personas y que lo hacen con emoción, lo sienten. Es decir, tú le dices a la madre tierra, aquí te va, te amo. Y unos segundos después te lo regresa, te dice, yo también te amo. Y siempre pasa con todos. Entonces, es realmente importante ser sinceros con uno mismo y sentir la emoción, no solo pensarlo, realmente sentirlo. Muchísimas gracias, Eduardo. Otra pregunta que nos hace Vero. Vero es una persona que parte de su vida la dedica a proteger animales, a rescatarlos, a ayudarlos. Entonces, ella nos pregunta si tú ves que esto va a avanzar, que si el ser humano cada vez va a amar más a los animales, a cuidarlos, y también si la puedes ayudar de alguna manera a lidiar con el sufrimiento que le da ver sufrir a los animales. Vale. Ella, bueno, lo siento, creo que pude ver un poquito. Ella es un ser elemental. No sé cómo explicarlo esto con palabras sencillas. Hay varios, como digo, hay varios tipos de personalidades. Ella viene de un lugar, bueno, solo para que tengan una idea, todos nuestras almas, nuestros espíritus, ninguna alma es realmente humana. Todos nuestros cuerpos son humanos, pero nuestros espíritus no lo vienen de todas partes del universo. Y muchos vienen de lugares donde su raza, por llamarlo así, son personas muy conectadas con la naturaleza. Ese tipo de personas cuando llegan aquí a tener una experiencia humana, llegan son muy conectados con la naturaleza, pasan mucho tiempo en la naturaleza, les encantan las rocas, les encantan los animales y esto es muy normal. Ahora, con respecto a los animales, que ella los ve sufrir, el animal en sí no sufre tanto, es más bien el problema. Los animales no tienen problemas, ni siquiera los niños antes de los 6 7 años no tienen problema. Los únicos seres que tienen problemas en este planeta son los adultos humanos. Ahora, cuando Vero ve a un animal y piensa que el animal está sufriendo, incluso cuando un animal está comiendo a otro animal, sé que se escucha raro, pero ellos tuvieron un contrato de experimentar este tipo de vida. Es decir, el animal en sí no está sufriendo, por llamarlo de alguna manera. La persona que está sufriendo es la persona que ve al animal y piensa que el animal está sufriendo. Entonces, es como lo que vemos de la película, que les digo que nosotros mismos nos generamos esa emoción a nosotros mismos. Es decir, tú cuando ves un animal matando a otro animal, claro que por cuestiones de culturales, cuestiones de valores que hemos aprendido, nos dicen que es algo triste, pero no tiene que ser algo triste. Nosotros definimos nuestra realidad. Es decir,
una persona puede estar muriendo enfrente de ti, pero no significa que tiene que estar triste al respecto. Esto es algo que hemos aprendido, que nos han enseñado que tiene que ser así, y no es así. Nuestra realidad no tiene que ver, normalmente pensamos que es la realidad, nuestra emoción está definida por lo que vemos, y es absolutamente todo lo contrario. Si nos enfocamos en nuestros pensamientos, nuestros pensamientos van a generar una emoción que nosotros mismos creamos. Y esa emoción con la que vivimos, con la que experimentamos nuestra realidad, va a generar, vamos a vivir una realidad diferente. Es decir, dos personas pueden estar en una habitación, pero las dos personas están viendo la misma habitación, pero las dos personas lo experimentan de manera diferente. No sé si queda claro con esto. Es decir, no es tanto que el animal esté sufriendo en sí, ella está sufriendo porque ella ve el animal y piensa que el animal está sufriendo. Entonces ella misma se está generando ese dolor a ella misma. ¿Me explico? Creo que sí, si no, Vero, nos puedes comentar. Beatriz también hizo una pregunta que va al tema. Creo que Beatriz lo enfoca un poquito más a las plantas, pero creo que es similar, ¿no? No sufrir por lo que vemos. Creo que es lo que les podrías aconsejar. Una pregunta de animales, otra de plantas, pero creo que es similar, ¿no? Sí. Aplica a todo en general. Si, es decir, es importante recordarlo que nuestra realidad no está definida por lo que pasa a nuestro alrededor, está definida por nuestros pensamientos, literalmente. Es decir, una persona, está pasando algo que muchas personas considerarían horrible frente a nosotros. Ahora, tú al ver eso, si te pones a pensar que es algo horrible porque tú lo crees como algo horrible, le estás permitiendo a la situación que controle tu manera de pensar. Pero eso no significa que estás obligado a pensar así. Tienes la opción de pensar, pero normalmente la mayoría de la gente, por cuestiones de que no estamos informados de cómo es nuestra verdadera naturaleza, pensamos que tenemos que estar tristes porque algo malo está pasando, pero no tiene que ser así. Puede estar pasando cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, y tú defines qué pensamientos tener independientemente de lo que estés eh, experimentando. No, es decir, no hay algo bueno y no hay algo malo. Tú lo defines, tú le pones una definición a eso y tú puedes controlar las definiciones. Esa definición que tú le pongas va a crear, independientemente si es buena o mala, si supongamos que una persona muere enfrente de ti, tienes dos opciones, estar triste o estar feliz. Si te pones triste no va a cambiar nada. Si te pones feliz, solo te va a ayudar a ti. Entonces, independientemente de lo que tú elijas, te vas a sentir, es solamente para ti. Solamente para ti. Tal vez afecte un poco a las otras personas, pero porque ellos lo permiten. Pero esto es simplemente tu mundo. Y si tú eliges estar bien con eso, vas a crear una emoción de bienestar. Es como el miedo. Sabemos que el miedo es algo que nosotros mismos que nos generamos o a base de una imagen o de una experiencia. Y si lo permitimos, vamos a tener pensamientos negativos y eso va a crear emociones negativas y se va a reflejar en nuestro cuerpo físico y en nuestra realidad. Vamos a seguir viendo y atrayendo esa parte. Entonces, eso tiene que ver, es por eso que les digo, lo más importante de todo son estar consciente de tus pensamientos. Una vez que haces esto, eres invencible. Puedes detectar cualquier cosa. Muchísimas gracias, Eduardo. Hay varias preguntas enfocadas a esto, pero creo que Eduardo lo que les contestaría sería de nuevo lo mismo. Enfócate en ti, subir tus vibraciones y hay algo muy padre que pones en el libro que es enfócate en el amor, ¿no? Yo lo he estado usando hasta como mantra, ¿no? Cada que me llega un pensamiento es enfócate en el amor, enfócate en el amor. Saliéndome de enfocarme del amor, porque me lo han preguntado mucho, ¿qué onda con la 5G? Yo leí en tus posts que ya ayudaron a que no nos afectara mucho la 5G, pero respetando las dudas de mucho, ¿hay algo que podamos hacer para protegernos de la 5G? No, bueno, como puedes ver, si ustedes me van siguiendo en Facebook, casi no he hablado de eso. Y esto es porque incluso en el libro lo escribí, esto se va a implementar, y van a venir más tecnologías. Ahora, bueno, incluso ayer estuve hablando con unos seres y les pregunté
porque es que he recibido varias preguntas y una de las preguntas fue, ¿hay alguna conexión entre lo que está pasando y el 5G? Sinceramente yo pensaba que no había nada y me dijeron que sí hay una conexión porque originalmente tenían planeado crear algún tipo de que nos afecte, sí nos va a afectar a largo plazo estas tecnologías, pero no es, si se usa correctamente, no nos va a dañar tanto y va a ser muy diferente de una persona hacia otra. Ahora, no, esto no es para asustar, vamos a estar bien, en lo general vamos a estar bien. Y ahora, hay muchos cambios viniendo. Esto lo del 5G, ni se preocupen por eso, hay muchos seres que no van a permitir que haya algo, vamos a decir, una masacre, algo malo. Y bueno, es que no puedo hablar de 5G sin hablar de otras cosas, pero no, en 5G no se preocupen, no va a pasar. Claro que sí, saber que sí van a salir estudios diciendo que está bien, que no hay problema, y no es del tanto cierto, no, sí afecta, pero se va a instalar. Esto es lo que me han informado los seres con los que me comunico. Y bueno, yo no lo estoy diciendo en mi opinión, prácticamente, prácticamente todo lo que le estoy diciendo es lo que yo he recibido de estos seres y ya me lo habían dicho desde hace mucho, se va a instalar y no deberemos preocuparnos por eso. El miedo que nosotros mismos nos generemos a base de esos pensamientos sí nos va a afectar. Entonces, por el 5G yo diría mejor, y como pueden ver en mis posts, ni siquiera lo hablo mucho porque sé que no es, que no quiero poner pensamientos en eso. Se va a instalar, no nos va a afectar tanto, sí va a afectar a largo plazo, estoy hablando de unos 30 años. En el libro escribí 20 porque los seres me dijeron, escribe 20 años, se van a empezar a ver algunos síntomas, pero no es algo grave, es decir, causa más daño el miedo que se generan en su propio cuerpo pensando en esto que la tecnología en sí. Entonces yo diría que se enfocaran más en ustedes y eso sería, desde mi punto de vista, lo más importante. Si lo puedes, no enfocarnos en cosas que no podemos controlar. Muchísimas gracias, Eduardo. Hay otras dos dudas. Una de Naomi, que si ocupas algún mantra o frase especial para subir, y de Gloria, que me pareció súper interesante, que es que si tú crees que te pasó todo esto porque eres el elegido o uno de los elegidos, o también los que estamos aquí podemos ser los elegidos, por llamarlo de alguna manera. Sí, bueno, algo pasó. Bueno, es que aquí ya tendría. En el libro hablo mucho de la historia, de la verdadera historia de la humanidad. Me voy en detalles. Entonces, una de las cosas que están pasando es de que la mayoría de las personas, sabes que desde 1970 la tecnología empezó a subir, la población mundial empezó a subir. Todo esto no es una coincidencia. Claro que pasaron muchas cosas para que se activara. Alrededor de 1970 pasaron muchas cosas en el mundo que se empezaron a activar y la gente que empezó a nacer desde 1970 hasta ahora es gente que ha venido de otros lugares, gente más avanzada. Entonces, esto que me pasó a mí es algo que yo elegí, es algo que nosotros elegimos. Antes de nacer, todos tenemos como un tipo de contrato que sabemos dónde vamos a nacer, cómo vamos a nacer, qué tipo de vida más o menos vamos a tener. Y claro que una vez que no todo está escrito en una piedra diciendo el 7 de mayo del 2024 va a pasar esto, no es así, pero sí tenemos como uno o varios destinos o propósitos por los cuales venimos y si ustedes están aquí es porque lo decidieron, porque están ayudando a este despertar de la conciencia. Hay cambios enormes que están pasando ahora y van a seguir pasando. Entonces, si están aquí es porque vinieron a ayudar. Ahora, no todos vinieron a hacer lo mismo. Por ejemplo, yo hago lo que hago, pero hay otras personas que lo hacen mejor que yo. Hay personas que lo hacen como un negocio. Yo no hago esto como un negocio y no significa que sea algo malo, es simplemente que ellos lo dedican más tiempo a esto ya que son los mensajeros. Ese es su trabajo, una de sus misiones. Mi misión es un poquito diferente a ellos y tal vez un poquito diferente a ustedes. Tampoco no se sientan mal o menos que yo. No soy más que ustedes, simplemente he vivido cosas diferentes y ustedes van a vivir, tal vez ustedes tuvieron un contrato de ayudar a ciertas personas en específico
en mi contrato yo quería ayudar a más personas, pero no significa que eso sea más. Es decir, yo estoy, vamos a llamarlo así, ayudando un poquito a muchas personas y tal vez su objetivo fue ayudar mucho a pocas personas. Entonces no significa que una cosa es más que otra, simplemente venimos por metas o para hacer cosas diferentes. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Creo que contesté las dos. No, la otra pregunta es si tenías algún mantra, frase, algo que tú te subiera mucho la vibración, algún mantra en alguna meditación en especial. Mm, Bueno, esto regresando a los pensamientos. Cualquier cosa, bueno, sí hay algunos mantras que podrían ayudarte. Yo no uso porque entiendo que que son para la cabeza. Es decir, si tú crees profundamente en algo, te va a servir, porque lo importante es creerlo. Entonces, el libro se llama Jugando con Formas, porque la manera en que yo entiendo que hay gente que usa campanas, que usan piedras, que usan diferentes artículos para, por llamarlo así, para elevar su espiritualidad. No quiero decir que esas cosas no funcionen, funcionan para las personas que lo crean, es una forma, pero no significa que es para todos, es decir, cada quien tiene sus formas es decir, es como, por ejemplo, cuando estamos en la escuela primaria y tenemos que ir a un viaje escolar y nos dan un papel los maestros que nuestros papás tienen que firmarlo diciendo, este es un permiso de los papás para que el niño pueda ir a este lugar. Es algo, es ese papel, ese permiso, nos los damos a nosotros mismos en base a cualquier cosa. Es, por ejemplo, si alguien quiere decir, mm, me amo a mí mismo y lo quiere usar como un mantra, y si realmente lo cree, esas palabras se convierten en su papel, en su permiso, en su forma de creerse que están haciendo algo que quieren hacer. No sé si esto tiene sentido. Es decir, mientras algo físico te ayude a realmente creerlo, va a generar la misma vibración, la misma energía que necesitas para que tu cuerpo, para que tu espíritu llegue, vibre a ese objetivo que quieres usar. Es decir, eh, supongamos que yo adoro a una persona que sigo por internet. Y si esa persona una vez me dijo, tengo un mantra para ti, y como yo relaciono ese mantra con esta persona, yo lo voy a ver como algo muy, muy bonito y por lo tanto me voy a permitir a mí mismo experimentar, llegar a esa vibración. Es lo mismo con una pareja. Cuando tú estás con tu pareja, esa persona no te está dando amor. Tal vez tú piensas, es que esta persona me ama. No es así. En realidad lo que está pasando es de que tú, al ver a esa persona, experimentas amor porque te permites a ti mismo experimentar amor a base de esa imagen, de esa persona que es prácticamente una forma, un permiso que te das a ti mismo para experimentar todo. ¿Me explico? Sí, Eduardo, muchas gracias. Nos queda muy claro. Bueno, me preguntan de los cambios que vienen, cómo prepararse. También Mari tiene una pregunta en específico, que cuál es la función de haber nacido disléxico. No sé si tú te han mandado informaciones de enfermedades en especiales o es según cada quien. Sí. No, yo sé que, bueno, por cuestiones médicas les llaman deformaciones o enfermedades, no, no es así. Esto es parte del contrato. Es decir, cuando una persona nace con problemas para caminar, es porque esta persona decidió hacerlo. Es decir, incluso cuando una persona muere varios días o semanas después de haber nacido, ese fue el contrato que tuvieron. Literalmente nosotros elegimos cuando morir, simplemente no recordamos, no estamos conscientes de eso ahora mismo. Eh, Cuando una persona nace o vive con alguna cierta enfermedad, no significa que están haciendo algo malo o que se están alejando de su objetivo. Y en realidad puede que los esté acercando a su objetivo. Es decir, si
si tú, supongamos que en tu vida pasada viviste odiando a ciertas personas, entonces una vez que mueres, tu vida siguiente, normalmente, y esto pasa así, normalmente elegimos tener una vida donde vamos a valorar ese tipo de personas, amar. Todo esto es como una escuela. Nos vamos y regresamos, pero la próxima vez elegimos nacer o tener una experiencia donde podemos aprender algo nuevo. Les puedo hablar de mi experiencia personal. Hace 2 vidas, no la vida pasada, y esto se lo digo porque tengo recuerdos. Hace 2 vidas yo nací con era un niño único, era hombre. Bueno, cambiamos de sexo normalmente, de vez en cuando. Y era un niño, morí joven, pero yo tenía a mis papás que eran súper ricos, súper, súper ricos. Y, y ahí me di cuenta que yo no valoré el dinero tanto como quería. Entonces yo decidí en esta vida, en la actual, en la que estoy viviendo, experimentar cosas con dinero. Yo cuando nací, mis papás, bueno, tuvieron 5 hijos y tuvieron problemas económicos cuando yo era un niño y esto era exactamente lo que yo quería experimentar. De niño yo quería experimentar problemas económicos. Claro que mis papás ahora no tienen problemas económicos, pero yo de niño los experimenté porque por eso elegí esta familia, bueno, en parte. Y ahora, como les digo, he viajado sin usar nada de dinero, nada en absoluto. Y no todos los viajes son así, pero algunos han sido así. Y esto es parte de mi aprendizaje. No sé si tiene sentido. Cada vez que venimos aquí a aprender algo y elegimos la siguiente vida, cualquier cosa que nos pueda ayudar a aprenderlo mejor. Entonces, si una persona vino con cierta enfermedad, puede ser porque nos va a ayudar a aprender a eso, en parte, a lo que vinimos. Y no sé si, por ejemplo, tengo un sobrino que tiene problemas para caminar y yo le preguntaba a los seres qué pasa con ese niño y ellos me dijeron, él es un delfín. Viene de un lugar donde es un delfín y él decidió no caminar porque no está acostumbrado a eso y no lo quiere experimentar aquí. Entonces, ese tipo de cosas pasan. No tiene que ser algo negativo o algo como pobrecito, es simplemente que es algo que necesitan experimentar. Tal vez esto es algo suena muy raro, pero estoy convencido de que es así. Muchísimas gracias, Eduardo. Ya nos pasamos hora y media, chicos. Bueno, ya pasó la hora y media de Eduardo. Yo no le quiero robar su tiempo. Hay muchas personas que quieren alguna otra sesión contigo, ya lo hablaré, o que te contacten de forma personal. Yo no soy ¿cómo se llama? Hay bueno, esas personas que promueven a otros. No soy eso, solamente soy conocida de Eduardo. También me preguntan si podemos en algún momento hacer alguna meditación contigo, que nos guíes, que nos apoyes. La verdad, la mayoría de los que están conectados ahorita tienen muchas ganas de seguir avanzando en todos los niveles de su ser y creo que al igual que yo han estado como pidiendo por maestros y vemos en ti una guía. Entonces, si tú pudieras en algún momento guiarnos en una meditación o ahorita tuvieras un rato para darnos una meditación de unos 10 minutos, sería ideal. Sí, podemos hacer una meditación y bueno, yo he recibido y estoy recibiendo ahora, es decir, sé que hay muchas personas que quieren saber qué pasa con la situación actual. Ahora, no tenemos tal vez tiempo para hablar de eso. Una de las maneras más sencillas es cada vez que hay algo importante, yo lo pongo en mi Facebook de manera pública. Entonces, normalmente lo escribo en inglés, a veces en español, pero normalmente en inglés porque está la facilidad de traducirlo en Facebook. Es decir, hay una opción ahí donde simplemente le das un clic en traducir y te lo muestra en español o en cualquier otro idioma. Y ahí voy informando casi todo lo que recibo directamente de los seres con los que yo me comunico. Y ahí cualquier cosa que voy recibiendo lo voy a ir poniendo ahí para en caso de que quieran estar informados.
En caso de la meditación, sí, podemos hacer algo cuando ustedes quieran, si están listos ahora o como ustedes. Eduardo, antes de pasar a la meditación, que creo que todos quieren, varias personas me preguntaron si te podían contactar de forma personal. Yo te había preguntado previamente, me comentaste que sí, y varios me dijeron que si podían tener contigo como una tipo sesión mediúmica, o sea, para contactar y todo eso. Yo les dije que tú no te dedicas a esto de forma profesional, que es algo que tú has descubierto en ti y que te tendrían que contactar de forma personal si quieren una sesión privada. No sé si tú tienes el tiempo para esto, si puedes. Normalmente no lo hago, es decir, lo hago, pero en cuestiones muy, muy limitadas cuando mis guías me dicen ayuda a esta persona de manera personal. Es decir, si quieren pueden escribirme en Facebook, pero no les garantizo que podamos tener no estoy enfocado en esto y la razón es porque yo al poder contactarme con una persona, muchas veces esta persona tiene problemas, y no lo digo por insultar a nadie, tiene problemas que después yo los absorbo. Y me sé proteger y todo, pero si quiero ayudar a esta persona más, automáticamente la parte de mí que quiere ayudar ofrece todo y termino el día súper cansado. Y bueno, sí les va a ayudar bastante, pero también trato de mantenerme equilibrado. Los puedo recomendar con otras personas que sí podrían ayudarlos directamente, pero les recomiendo más que nada enfocarse en ustedes, porque si se acercan con otras personas, estas personas en sí no les van a ayudar, sí les van a guiar para que ustedes mismos se sanen a ustedes mismos. Entonces, al final de todo, lo de las otras personas, incluyéndome a mí, somos solamente imágenes que al final nosotros mismos trabajamos en nosotros mismos. Pero los puedo guiar un poco, escríbanme en Facebook, les respondo de vez en cuando. Es la única manera de contactarme. Y yo no me dedico a esto, tengo un trabajo de oficina normal y más que nada porque quiero mostrar que es posible tener una vida normal y estar conectado con todo y ser un ejemplo, más que nada. Ser un ejemplo creo que todos los seres me lo dicen, ser un ejemplo es el mejor mensaje que puedes dar. Y bueno, estoy realmente intentándolo, haciéndolo. Y creo que había otra pregunta que me salté. Creo que no te saltaste, más bien era esa parte. Y nada más me comentan que entonces que la meditación es la mejor herramienta. ¿Es correcto? Sí, Oh, desde mi punto de vista sí. ok. Bueno, entonces también Idoya, nada más para finalizar, nos pregunta nos dice que tu sola presencia sube la vibración y hace que nos sentamos más serenos y positivos, que muchas gracias por habernos dado este espacio. Idoya es una persona encantadora, la vas a conocer después. Bueno, ya la has de estar viendo. Vamos, si nos lo permites, si nos puedes dar una meditación del tiempo que tú consideres que tengas libre y sea propicio, pues aquí estamos contigo. Sí, vale. Vale, bueno, nunca he hecho esto, pero mis guías me están diciendo que sí. Entonces, creo que una parte de esto lo van a hacer ellos, ¿vale? Vale. Voy a estar traduciendo lo que me dicen. ¿Estamos todos listos? Vale. Pues hay varias maneras. Lo más importante es estar cómodo, relajado y hacer todo lo posible para que nuestra espalda esté recta. Pueden estar acostados y si están acostados traten de poner una pequeña almohada en la parte de la espalda baja para que su espalda se mantenga un poco recta. Si quieren estar sentados también lo pueden hacer y si se pueden inclinar poniendo también algo, una almohada o algo en la parte baja de la almohada se puede hacer poner una almohada en la parte baja de la espalda y vamos a abrir
Vamos a cerrar los ojos, pero una vez que cerremos los ojos ya no los vamos a abrir hasta que terminemos. Entonces, si quieren toser ahora, si quieren limpiar su boca, háganlo ahora. Cuando estén listos, cierren los ojos y una vez que cerramos los ojos, los vamos a abrir hasta que terminemos. Vamos a tomar tal vez 10 minutos, así que no va a ser tan fuerte para todos. Ahora lo más importante es empezar a respirar el mismo tiempo que tomamos para inhalar, el mismo tiempo para exhalar. No tiene que ser el mismo ritmo que yo, puede ser a su ritmo, pero es importante que el mismo tiempo que toma para inhalar sea el mismo tiempo para exhalar. Otra cosa que podría ayudar es si ponen la lengua dentro de su boca apuntando hacia la parte de arriba de su boca. Es decir, poner la punta de la lengua apuntando hacia arriba, a la parte de arriba de la boca. Y sigue respirando. Tomamos varios segundos, 10 segundos para seguir respirando. Acostumbrarnos a esta respiración. Sentir que no hay diferencia entre la respiración y nosotros. Que la respiración es parte de nosotros, somos nosotros. Y ella es parte de nosotros también. Seguimos respirando. Ahora podemos imaginarnos que estamos caminando en un lugar que nos gusta mucho. Puede ser en una colina, puede ser en el bosque, cualquier lugar en la naturaleza donde estamos caminando. Nos sentimos muy, muy bien. Amamos este lugar. Puede ser un lugar que recordamos o puede ser un lugar que podemos crear en nuestra cabeza. No importa. Lo importante es que nos sintamos bien en este lugar. Disfruta el lugar, siente el lugar, la belleza del lugar, en la naturaleza. Es un día muy alegre, muy cómodo. No es muy frío ni muy caluroso. Es un día muy agradable. Puedes sentir el sol en tu piel. Y si puedes visualizar o recordar cuando eras un niño o una niña, hazlo ahora. Imagínate que estás en este lugar que tú has creado o que recuerdas, pero eres un niño o niña. No te importa nada, tú solo quieres jugar. Y estamos muy cómodos en este lugar. Sigue disfrutando del lugar, puedes sentir el sol en tu piel, puedes sentir tus pies en el césped o en el lugar que estés. Incluso si estás en un lugar donde hay un arroyo, agua, un río, lo que tú quieras, puedes visualizarlo también. Siéntete cómodo. Estás en un lugar muy, muy cómodo. Te encanta estar ahí. Estás sonriendo, estás feliz. Ahora visualiza el lugar donde estás y acércate al lugar que te llame la atención. Puede ser una roca, puede ser
el agua, puede ser un árbol, o simplemente puede ser el piso, el césped, y puedes acostarte en el césped. Siéntelo, abrázalo, abraza ese árbol, abraza esa piedra, abraza ese césped, toca el agua, siéntelo. Cualquier cosa que quieras imaginarte, siéntelo, abrázalo muy fuerte. Ese lugar en la naturaleza para ti es la tierra. Y tú le vas a dar las gracias por permitirte tener esta experiencia de vida ahora mismo. Tu cuerpo pertenece a la tierra. Estás teniendo esta experiencia de vida en parte gracias a la tierra. Y tú le quieres dar las gracias abrazándola. De la misma manera que abrazas a un ser querido, abraza a la Madre Tierra. Dale las gracias por esta experiencia de vida. Siéntelo en todo tu cuerpo. Una vez que puedas concentrar toda la emoción de amor hacia la Madre Tierra, júntala en todo tu cuerpo. Imagina que la sostiene, que esta emoción, la emoción de amor hacia la Madre Tierra, la sostienes en tus manos. Visualízalo. Y cuando estés listo, envíale a la Madre Tierra todo tu amor. Entrégaselo. O puedes lanzárselo con tus manos. Visualiza cómo le llega. Puede ser la roca, puede ser el césped, el árbol, el agua, cualquier cosa que simbolice para ti la Madre Tierra. Tú le estás dando esta energía de amor directamente desde tus manos. Y espera un segundo, espera varios segundos. Y ella te va a decir que te ama también. Siempre te lo dice. Y claro que te ama. Probablemente vas a sentir algo en tu cuerpo. Déjalo que circule por todo tu cuerpo. Tal vez lo vas a sentir en tu pecho, en tu corazón. Permítelo, acéptalo en tu corazón, en tu cuerpo. Y visualiza que esta emoción que recibes de la Madre Tierra, ese amor, recorre por todo tu cuerpo. Sigue enfocándote en sentir esta emoción, esta conexión con la Madre Tierra. Tal vez vas a sentir una conexión entre tú y la Madre Tierra que va a quedarse contigo todo el tiempo. Síguete enfocando en esta conexión. No pierdas la conexión, manténla. Y si quieres enviarle más amor, puedes hacerlo otra vez. Y siempre te va a contestar. Estamos vivos ahora mismo gracias a ella. Ella nos permitió experimentar esta vida en este cuerpo. Y nos ama. Por eso estamos aquí. No tenemos que saberlo ni entenderlo, pero realmente nos ama. Una vez que tienes esta conexión profunda, fuerte con la Madre Tierra, no dejes de enfocarte en esta conexión con la Madre Tierra. Manténla. Pero ahora mira hacia arriba. Mantén la conexión con la Madre Tierra, pero voltea hacia arriba, hacia el cielo.
Es un día muy bonito. Puedes sentir los rayos del sol. Y de la misma manera que le dijiste a la Madre Tierra que la amas, puedes visualizar que le quieres agradecer al universo, a Dios, a cualquier cosa en que tú creas, cualquier cosa que para ti es simbólico, cualquier cosa que para ti es importante, incluso el sol, cualquier cosa que para ti signifique el universo, Dios, como lo quieras ver. Enfócate en esta imagen, que para ti, lo que es para ti, esto. Visualízalo, imagina que lo estás mirando, pero no pierdas la conexión con la Madre Tierra. Y de la misma manera que le dijiste a la Madre Tierra que la amas, ahora vas a concentrar toda esa energía de amor por la vida al universo. Vas a mirar hacia arriba y vas a juntar, vas a sentir en todo tu cuerpo el agradecimiento que tienes por esta experiencia de vida. Y la vas a juntar en todo tu cuerpo. Siéntelo. Y cuando estés listo o lista, ponla en tus manos y arrójala hacia arriba, hacia el universo, hacia Dios, hacia el sol, cualquiera en lo que tú te estés visualizando. Si necesitas hacerlo nuevamente, hazlo otra vez. Concentra todo ese amor que tienes de agradecimiento por esta experiencia de vida. Siéntelo en todo tu cuerpo. Ponlo en tus manos y envíalo hacia arriba. Probablemente vas a sentir una conexión cerca de tu corazón, que estás conectado hacia abajo con la Madre Tierra y hacia arriba con el universo, o con Dios, o con el sol, cualquier cosa que estés visualizando. Una vez que sientas esta energía hacia abajo con la Madre Tierra y hacia arriba con el universo, hazlo más fuerte, déjalo fluir, acéptalo y mentalmente, dentro de tu cabeza, visualiza o di en tu mente: acepto esta energía en mi corazón. Dilo mentalmente: acepto esta energía en mi corazón. Probablemente vas a sentir una conexión, una fluidez a través de todo tu cuerpo. Tal vez no la vas a sentir, está bien. Si la sientes, disfrútala y quédate ahí por el tiempo que tú quieras. Vamos a esperar varios segundos más para sentir esta emoción, esta conexión con la Madre Tierra y con el universo en nuestro corazón. Mantenemos la conexión lo más que podamos, y si en algún momento sentimos que queremos regresar poco a poco hacia nuestro cuerpo, podemos empezar a hacerlo. Si nos queremos quedar un poco más de tiempo, podemos quedarnos un poco más. Y ahora voy a dejar de hablar por 2 minutos. Y en estos 2 minutos van a enfocarse solamente en la conexión que sienten con la Madre Tierra y con el universo. Se van a quedar solos con la Madre Tierra y el universo, con esta conexión de amor. Y ahora los dejo solos.
Y en cualquier momento que quieran regresar a su cuerpo, poco a poco podemos empezar a sentir nuestro cuerpo, a sentir nuestras manos, nuestros pies, sentir que estamos regresando a nuestro cuerpo. Empezamos a mover un poco los dedos. Empezamos a estar conscientes de que estamos también en este lugar físico. Tal vez van a seguir sintiendo esa emoción en su corazón. Permítanlo. Traigan esa emoción a esta dimensión también. Disfrútenlo por un tiempo. Y cuando se sientan listos, pueden regresar completamente. Voy a esperar y ustedes me dicen cuando estén listos. Gracias, Eduardo. Pues varios se están poniendo en el chat que ya están listos y muchos mensajes bonitos. Ya luego te los iré comentando. Sí, gracias a todos ustedes. Esto lo hacemos todos juntos. Si están sintiendo algo en este momento es porque todos juntos lo hicimos. Y si hay algo más que quisieran hablar, podemos hablarlo poco a poco o podemos dejarlo aquí y seguiremos en contacto de cualquier manera que ustedes quieran. Pues ya todos quieren contactarte. Ya platicaré contigo si podemos repetir esta vez. En nombre de todos los que me están escribiendo, de todas las formas, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te amamos mucho. También los amo a todos y muchas gracias por esto. Nunca he hablado con tanta gente por internet. Lo he hecho en público, pero no por internet. Gracias. Gracias por la nueva experiencia. Gracias por dejarnos ser tu primera vez. Gracias a ustedes. Es muy importante también agradecer por cada experiencia, aunque parezca mala. Es aprendizaje después de todo. Y les quiero agradecer por esta nueva experiencia. Y bueno, Arlen, si hay algo más, me dices. Si no, puedo salir del chat. Cualquier cosa tú me dices, tú organizas esto. Muchas gracias, Eduardo. Pues nada más sería ya, yo creo, despedirnos. A todos los que nos acompañaron, los que tengo el gusto de conocer, muchas gracias por confiar en mí. Ustedes saben que esto lo hago por amor. Y gracias por dejarme permitir presentarles a Eduardo, que es, bueno, no diría que espero que haya cumplido sus expectativas, porque no se trata de eso. Más bien, solamente les agradezco muchísimo el tiempo que se dieron para vivir esta experiencia. Tomen todo el aprendizaje que puedan tomar. Eduardo, como les digo, es un gran ser de luz, un gran ser humano, una persona increíble. Estará ahí para apoyarlos. Solo recuerden que aquí estamos conectados 40, un poquito más. Eduardo tiene también sus seguidores en Facebook. Eduardo también trabaja.
Entonces, la respuesta les va a llegar en el momento adecuado. No me queda más que decir, muchísimas gracias a todos. Gracias por ese tiempo que se dieron. Gracias, Eduardo. Ya les seguiré diciendo yo. Gracias por todo. Y Eduardo, si nos quieres decir unas últimas palabras, pues adelante. Sí, las últimas palabras quería decirles sobre agradecimiento. Ahora, como les estoy agradeciendo por esta oportunidad de experimentar esto con ustedes, también es importante que agradezcamos todo, cualquier experiencia que tengamos, ya sea buena o mala, o que la queramos ver como buena o mala, ya que todo esto es un aprendizaje. No, esto no es algo bonito que quiero decir, esto es algo realmente que genera una energía muy, muy fuerte en nuestro cuerpo. Agradecimiento. Todos los seres con los que contacto me dicen, ellos me agradecen y yo les agradezco y ellos me dicen que esto es muy importante, agradecer siempre cualquier experiencia, cualquier cosa, independientemente si pensamos que es buena o mala. Entonces quiero agradecerles sinceramente, no solamente de palabras, sinceramente agradecerles por esta nueva experiencia para mí y espero que ustedes también puedan agradecer desde su corazón, no necesariamente tienen que decirlo, que esta nueva experiencia que están teniendo entre todos nosotros que estamos haciendo. Y bueno, no olviden agradecer siempre cualquier experiencia. Esas serían mis últimas palabras por hoy. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Pues continuamos en nuestro día con esta vibración de amor. Te mandamos un abrazo a todos hasta allá, a Bratislava. Gracias, chicos. Un abrazo. Nos seguimos viendo. Hasta luego.